somos más amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos, amén. Todos los que nos están sintonizando en esta hermosa mañana, Dios les bendiga mucho, amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están por ahí sintonizando por el Facebook, amén. Les mandamos muchas bendiciones y un saludo muy grato, amén. Esta mañana amanecimos con un poco de lluvia aquí en el Valle de Texas, amén, pero eso no es ningún impedimento para alabar el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Y bueno, quiero leerle la palabra del Señor en el libro de San Juan. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hablando nuestro Señor Jesús. Queremos invitarla a que esta hermosa mañana nos mande su petición. Queremos estar orando por usted, amén. Por ahí en el número del ministerio, que es el 956-348-3771, amén. Y también usted puede llamar al número que está aquí en la estación de la radio, amén. Sintonícenos ahí en el YouTube, que se llama Las Tres Cruces Ministry, para que usted no se pierda ningún video de la palabra del Señor. Y por Facebook estamos @3cruces4ng. Y bueno, hermanos, sin más, vamos a estar escuchando la palabra del Señor, amén. Le invito a que se quede y que saque su Biblia, amén, para que pueda usted seguirnos con la lectura, amén. Dios les bendiga, hermanos, amén. Y con ustedes nuestro pastor José Ponce Jr. Amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Gloria a Dios, 22 de septiembre del año 2021, amén. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad, también un nuevo amanecer que Dios nos brinda a cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios, amén, por estos medios, la radio, amén, 1290 AM, Radio Vida, amén, que es de bendición, amén. A través de esta señal podemos llegar a muchos hogares, a muchas vidas, amén, y compartir el verdadero mensaje y compartir la poderosa palabra del Señor, amén. No venimos a promocionar ninguna religión, no venimos a promocionar ninguna organización, no venimos a promocionar a ningún ser humano, ningún pastor, ningún ministerio. Venimos a hablar de la poderosa palabra de Dios, amén. Entonces, queremos honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta mañana. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, amén. Y que este tiempo sea de bendición para nuestras vidas y para todo aquel que nos escucha a través de la radio o que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas sociales como YouTube y Facebook, amén. Oremos, amén. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas un día más. Gracias, Señor, Padre Santo, porque los tiempos son perfectos, Señor. Te damos gracias y te damos honra y gloria, alabanza esta mañana, Señor. Y te pedimos que si te somos útiles, Señor, vengas a usarnos conforme a tu voluntad esta mañana y esta hora, Señor. Y que no hable yo palabras que yo desee, sino que seas tú hablando a través de mí. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, amén. Esta mañana vamos a estar hablando una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, amén. El Evangelio, gloria a Dios, buenas nuevas. La palabra de Dios son buenas nuevas, amén. Gloria a Dios, no importa dónde te encuentres, no importa cómo te encuentres. Esta mañana la palabra son buenas nuevas, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Hebreos, capítulo 1, amén. Fíjate lo que dice, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No sé si me escuchaste bien, dice Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Mi hermano, mi amigo, gloria a Dios, este es un mensaje para la iglesia de Cristo. Este es un mensaje para aquel que ha escuchado la poderosa palabra de Dios una vez en su vida. Dios ya ha hablado muchas veces, y no conforme con eso, el Señor ha hablado de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días, ¿cuáles son los postreros? Los últimos días. ¿Los últimos días de qué? Del fin del mundo. Los últimos días, dice la palabra del Señor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue hablando a su creación a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Es por eso que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan. Jesucristo hablando, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No es ningún papa, no es ningún sacerdote, no es ningún pastor, no es ninguna organización. No. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Cristo Jesús. Y Dios sigue hablando a su pueblo a través de su Hijo en estos tiempos finales. Pero ¿qué pasa, iglesia? No estamos escuchando la voz de Dios. Hay muchos que se llaman cristianos y no están escuchando la voz de Dios. Y es triste, porque estamos viviendo los postreros días. Los días finales de este mundo. Y como dice la palabra del Señor en el libro de Joel, amén, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, dice la palabra del Señor que en los postreros días, fíjate lo que dice, capítulo 2 versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está tremendo lo que dice aquí el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay pueblo de Dios hoy en día en las iglesias sintiendo la presencia de Dios, y aún así viviendo en la carne, viviendo en el pecado. Aún así, ¿por qué sucede eso? Por la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero fíjate, aquí hace la diferencia el versículo 29. Y también sobre mis siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Por qué el Señor derramaría su espíritu sobre la carne? Para que nadie tenga excusa. ¿Para qué? Para que por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, estamos sintiendo la presencia, las caricias del mismo, el Espíritu Santo de Dios. Y no conforme con eso, dice el Señor, dice en Hebreos, que nos ha hablado de muchas maneras a través de los profetas. Y aquí en Joel dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Más señales. Dios sigue hablando al pueblo a través de la naturaleza.
¿Tú crees que los temblores en México son casualidades? No, mi hermano. ¿Tú crees que las destrucciones en Luisiana, lo que está pasando en California, lo que está pasando aquí en la frontera, lo que está pasando en Haití, en diferentes partes del mundo, es casualidad? No, no es casualidad. Dios sigue hablando. Dios está hablando. Pero como en los días de Noé, la gente estaba tan ocupada casándose y dándose descasamiento, tan ocupada en otras cosas que no oía la voz de Dios a través de Noé. Es por eso que hoy en día, mi hermano, el Señor nos dice a su iglesia: el que está limpio, límpiese más. El que está puro, purifíquese más. Y el que está sucio, enfúciese más. Es tiempo de limpiarnos, no es tiempo de contaminarnos. Si tú estás viviendo una vida en obediencia, una vida en santidad, ¿sabes qué, mi hermano? Afírmate con el Señor. No estés jugando con las cosas de Dios. Que porque el hermanito, que por la hermanita, que porque la iglesia aquella, déjala de iglesia. Tú afírmate con el Señor. Para cuando Cristo venga por su iglesia o nos llame a cuenta, vamos a irnos a gozar con el Señor. Esta semana, hace unas semanas atrás, el Señor me daba un sueño. El Señor me daba una palabra. Y a través de este sueño el Señor me mostraba que en el altar donde se predica, donde se debe de predicar la palabra del Señor, en el altar donde se debe de predicar el evangelio, el Señor me mostraba que estaba lleno de gusanos. Y no conforme con eso, en el sueño que el Señor me daba, había alguien predicando arriba del altar. Y yo le decía al Señor: ¿cómo es posible que sigan predicando cuando hay gusanos en el altar? El altar era de madera y donde pegaban las dos tablas de madera había gusanos metidos entre la madera. Y yo me explicaba: ¿cómo puede alguien seguir predicando cuando el altar está lleno de gusanos? Y no conforme con eso, metidos entre la madera. Y a través de una sierva de Dios, el Señor me mostraba y me daba confirmación de que hoy en día se ha tolerado el pecado en los mismos altares. En los lugares donde se debe predicar la santidad y se debe predicar palabra de Dios, se ha tolerado el pecado, que hay altares llenos de gusanos hoy en día. Y hay pastores, hay ministros que siguen predicando a pesar del pecado, siguen predicando el altar lleno de gusanos. Ahora hoy en día a cualquier payaso suben al altar. Las iglesias están llenas de carniceros. Los músicos ni oran, los hermanos ni oran, ni bien que les dan participación en los altares. No se congregan y el día que van los suben al altar. Andan en adulterio y fornicación y los suben al altar. El altar ha sido abominado. El altar ha sido desolado. Ya no hay santidad en el altar. En el altar donde se deben de hacer los sacrificios a Jehová. En el altar donde se debe predicar en santidad. Ahora se ha contaminado. Aleluya. Es triste, mi hermano. Y el Señor nos daba palabra a través de tu siervo, a través de esta sierva. Y decía: vayan y prediquen a los cuatro vientos. El que está limpio, límpiese más. El que está puro, purifíquese más. No pongan la mirada en la iglesia, no pongan la mirada en el hermano que falla, o que en el pastor que tolera todo esto. ¿Sabes qué? Porque yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y por último, mi hermano, el versículo 32 del libro de Joel declara y dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Aún hay un remanente, mi hermano, que
se guarda en obediencia y en santidad a Jehová. Esperamos en el Señor, que el Señor haya hablado a tu vida en esta hermosa mañana. Dios te bendiga. Con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Amén. Si tu presencia conmigo